Sean bienvenidos a una nueva sesión. Este material está elaborado para la Universidad Central de Bolivia, comprometida con el futuro laboral. La materia es Presupuestos en la carrera de Ingeniería Comercial, quinto semestre. Soy el licenciado Ricardo Delgadillo Mercado. Hoy hablaremos de los fundamentos del presupuesto. Nuevamente les doy la bienvenida, estimados estudiantes. En los fundamentos del presupuesto repasaremos las consideraciones generales de la administración, el presupuesto como herramienta de administración, conceptos del presupuesto, objetivos del presupuesto, importancia del presupuesto, el presupuesto en la gerencia y la planeación y el presupuesto. Comencemos. Bueno, comenzando con harta energía, viendo este material que tal vez para muchos va a ser un poco difícil, un poco denso, aburrido, tratemos de que sea entretenido. Además podemos consultar, investigar, preguntar respecto a lo que es el presupuesto. Y comencemos con lo que es el presupuesto empresarial. Entre los objetivos que tenemos para el día de hoy es reconocer los ingresos, egresos de un emprendimiento. Tenemos que empezar a escribir en el cuaderno de forma práctica para que podamos empaparnos de todo esto, lo que es el presupuesto. Además tenemos que comprender qué es y para qué sirve un flujo de caja. ¿Cuál es la conexión que hay entre ellos? También vamos a reconocer las similitudes y diferencias entre el flujo de caja y el presupuesto. En función de esto necesitamos ambas información para poder construir estas definiciones y nosotros podamos utilizar nuestro conocimiento para que podamos aplicar. Además, reconocer que el flujo de caja es como una herramienta de planificación y de control de gestión. Por lo tanto, si empezamos a presupuestar, podemos construir un flujo de caja, el cual nos va a servir para que podamos hacer una planificación a nivel de empresa. También reconocer la habilidad financiera para presupuestar. En este caso, nosotros podemos poner todo el conocimiento financiero que tengamos para que podamos llevar adelante este presupuesto de manera óptima. En este caso, parte de esos objetivos nos van a servir para que nosotros podamos seguir adelante. Mi nombre es Ricardo Delgadillo Mercado, soy licenciado en auditoría y justamente soy docente de la Universidad UNICEN. Estos temas que vienen de presupuestos nos va a servir para que podamos comprender de manera adecuada para que ustedes puedan entender más sobre la materia de presupuestos. Ya enfocándonos en el presupuesto, vamos a hablar del enfoque del aprendizaje concreto, donde nosotros vamos a conocer las herramientas financieras que nos van a servir para solucionar unos problemas en función del enfoque. Además que tenemos que ver el cambio de hábitos, en este caso hábitos financieros, ¿ya? Porque, digamos, yo quiero obtener resultados nuevos, tengo que practicar cosas nuevas, porque lo que ya estoy haciendo no funciona. También promover una vida financiera saludable. Estas sesiones las estoy dividiendo en bloquecitos, ¿ya? Este primer bloque va a ser de una manera resumida y breve, porque es importante presupuestar, ¿no? ¿Para qué presupuestamos? Los beneficios que nos da el presupuesto también. Vamos a seguir los pasos y las partes claves para que en algún caso podamos hacer un presupuesto. Tengamos en cuenta de que los presupuestos nos van a llegar a nuestras manos como personas que somos a nivel de finanzas. Entonces nosotros podemos tener esa habilidad para poder determinar esto, ¿no? También en el tema 2, por ejemplo, o en el bloque 2, vamos a ver los ajustes al presupuesto, algunos ejercicios, alguna ejecución del presupuesto básico, de emprendimiento,
podemos ver el control presupuestario. Obviamente tenemos que utilizar los ejercicios en dólares, puesto que actualmente cuando se hacen presupuestos no solo es en moneda nacional, sino más al contrario, utilizamos también las divisas en dólares, o en algún caso también los euros, ¿no? Entonces, que de alguna forma nos van a servir para que podamos llevar adelante esto de lo que va a ser el presupuesto, ¿no? Además, tengamos que en cuenta que el presupuesto no necesariamente tiene que ser un presupuesto pequeño, ¿no? Entonces, enfocarnos en manejar cifras grandes, ¿no? Entonces, cifras grandes en los cuales el presupuesto se van a ver de alguna forma comprometidos con eso. En este bloque 3 vamos a ver el presupuesto influyendo el flujo, la similitud, la diferencia en el flujo de caja y el presupuesto. Además, tenemos que ver los elementos del flujo de caja, y en el bloque 4 vamos a ver el flujo de caja como herramienta de planificación, como un proyecto de negocio también, y vamos a ver el flujo de caja como herramienta de control de gestión. Vamos a aprender temas muy interesantes donde vamos a conocer, en este caso, todo lo que nos enseña Roberto Kiyosaki a través del cash flow. También tenemos este bloquecito final donde van a estar las habilidades financieras, donde nos hablan de lo que son las habilidades financieras, de los presupuestos, el impacto, hábitos, etcétera. Entonces, comencemos con este primer bloquecito. ¿Por qué necesitamos presupuestar? ¿Por qué es importante presupuestar? ¿Cuáles son los pasos para hacer un presupuesto? Y nosotros consideramos que hay 4 razones para presupuestar. Y también necesitamos reciclar esta información donde nos habla respecto al presupuesto maestro, puesto que este presupuesto maestro va a condensar todos los presupuestos que existen en la entidad. En esta sesión 2 vamos a hablar de las habilidades financieras para presupuestar. En este caso, ustedes como estudiantes de finanzas tenemos que aprender a utilizar estas habilidades que tenemos, ¿no? El contexto va a ser dónde nos encontramos hoy, hacia dónde queremos ir, y estas son las preguntas básicas para poder establecer cómo un presupuesto tenemos en esta idea, cómo podemos emprender en función de los proyectos que ya tenemos, puesto que el presupuesto no simplemente es enfocarnos en a nivel económico, sino más al contrario, nosotros vamos a enfocarnos también en presupuestos y en proyectos. Estos proyectos tienen que estar enlazados con los presupuestos. ¿Por qué? Porque nosotros, tal vez la labor de universidad es terminar y buscar trabajo, ¿no? Pero ¿por qué no crear trabajo? ¿No? Entonces, para eso también nos sirve. Ahora consideramos 4 razones importantes, claves, que nos sirven para presupuestar. En este caso, la primera va a ser la claridad en los números del negocio. En este caso, cuando hablamos de la claridad, tenemos que tener los objetivos claros y enfocados para que nosotros podamos tener un objetivo marcado y que sea real. En este caso nos vienen los números en la cabeza. Cuando por ejemplo un inversionista viene y quiere agregar dinero, y él nos va a preguntar obviamente cuánto está vendiendo al año, cuánto vendes en una semana, cuál es el costo del producto, a cuánto vendes ese servicio. Son preguntas que la persona que va a invertir en nosotros o en nuestro negocio nos va a preguntar eso, ¿no? Entonces esta persona como inversionista va a necesitar saber eso, ¿no? Otra segunda razón va a ser el orden de la contabilidad, puesto que tenemos que tener un orden en la contabilidad, puesto que a través del hecho de presupuestar se vuelve fundamental para que otro pueda observar el negocio a través de nuestros estados financieros. Otra razón importante es la gestión comercial financiera. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión, porque el presupuesto te permite ayudar a hacer gestión en el negocio y a planificar en el negocio.
También podemos proyectar hacia el futuro y principalmente la razón 4, que va a ser el crecimiento del negocio. Entonces, este presupuesto creemos que va a ser la pieza fundamental para que podamos hacer crecer el negocio. Ahora vamos desmenuzando esta idea. Tenemos la primera, que va a ser la claridad de los números de negocio. Esas son las 4 razones y esta es la explicación de la primera. Diferenciar costos fijos de los variables. Entender eso. Entonces eso nos hace profundizar un poco más en los conceptos financieros para poder calcular el punto de equilibrio más rápido. En algún caso nosotros tenemos que tener ese conocimiento para poder calcular este punto de equilibrio, puesto que nos va a servir, ese va a ser como el punto de partida. De una manera nos va a centrar para que nosotros podamos tener una meta clara, para poder en una primera instancia, para conocer y saber dónde tenemos que llegar. Pues en este caso nuestro punto fundamental va a ser el punto de equilibrio. Esa va a ser nuestra referencia hacia dónde voy y hacia dónde quiero llegar. Obviamente enfocado en los objetivos, ¿no? Entonces puede ser esta cantidad de producto tengo que vender, esta cantidad de pasteles, esta cantidad de miel. Entonces así yo voy regulando y voy direccionando el negocio. Otra cosa importante es que va a permitir la claridad en el ingreso y en el egreso. Cuánto facturamos, cuánto compramos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener claridad en los números a nivel total. ¿Cuáles son los ingresos totales? ¿Cuáles son los egresos totales? Si tenemos claridad en esos números, vamos a conocer las ventajas competitivas frente a la competencia. Entonces, esto se vuelve fundamental, presupuestar o llevar un flujo de caja, que son muy similares, ¿no? En este caso. La segunda razón va a ser el orden de la contabilidad. Porque también en este caso, tú vas a poder, en este caso, complementar con el orden contable. Al tener una claridad entre los pasivos y activos, tener claros los conceptos, va a ser fácil en este caso identificar qué son los ingresos, es lo que voy produciendo, son mis activos, y también identificar qué son los egresos. Entonces son mis pasivos, la deuda, es el compromiso que yo voy teniendo, y yo voy conectando en este caso el lenguaje contable. Esto también va a permitir revisar compromisos financieros y salariales. ¿Cuándo tengo que pagar? ¿Cuándo tengo que pagar los salarios? ¿Cuándo tengo que pagar mis impuestos? Y voy ordenando en este caso mis ingresos. También va a ser llevar la proyección del flujo de caja. Entonces agarramos el presupuesto y vamos a enfocar en este flujo de caja y también el flujo de ventas, ¿no? Y esto nos va a permitir cuánto de dinero vamos a necesitar para inyectar a nuestra empresa para que podamos tener un logro de objetivos, ¿no? Entonces esto nos sirve para que estos flujos en algún caso pasen de ser negativos a ser positivos, ¿no? Negativos tal vez cuando estamos en crisis, y esto nos va a servir para que nosotros podamos mejorar de una manera positiva. Además vamos a diferenciar los gastos operacionales de los gastos no operacionales. Esto de gastos operacionales son los gastos que de alguna forma son parte del giro del negocio, y estos no operacionales que han ido creciendo este año pueden ser recientes, tal vez algunas normativas o alguna reinvención que los empresarios o las personas que hacen empresas tienen que hacer, puesto que estos conceptos están relacionados y nos dan paso a la razón número 3. De todos modos, si es que hay alguna pregunta o consulta, entonces vamos a ir anotando en nuestro cuaderno para cuando ya nos veamos podamos responder esto. En este caso vamos a hablar de la modificación y el control presupuestario, ya donde tenemos el control presupuestario para lograr los objetivos de acuerdo
en este caso, a ajustar el presupuesto, ¿no? De acuerdo a una realidad. Yo no quisiera gastar más de lo que tengo presupuestado, entonces mediante esto yo me voy controlando y voy ajustando mi presupuesto a esta realidad. Voy modificando, lo voy revisando, lo voy ajustando. Muchas de las personas que, por ejemplo, comienzan a emprender a nivel anual o a nivel mensual, estas personas han tenido que modificar a nivel diario, puesto que la venta a veces es muy variable, ¿no? Entonces tenemos que conocer nuestro mercado, ¿ya? Además que podemos modificar el presupuesto de acuerdo a las nuevas metas. Esto de alguna forma va a ser la razón para que podamos hacer gestión en nuestro negocio y manejar los niveles de compromiso financiero. La razón número 4, el crecimiento del negocio. Vamos a considerar que este crecimiento del negocio va a establecer los objetivos con plazos y metas. Entonces, en este apartado vamos a establecer de observar nuestro negocio hacia el futuro. ¿Qué es lo que queremos obtener? ¿Qué objetivos vamos a lograr? Todo esto enfocados a raíz, por ejemplo, del flujo de caja, podría ser, donde vamos a establecer objetivos, establecemos los plazos, establecemos las metas y estamos viendo dónde se está yendo nuestro dinero, ¿no? Entonces, lo cual nos va a servir para que podamos hacer un ahorro en los costos, ¿no? Y en este caso, eso nos va a derivar para que podamos planificar y hacer una planificación financiera real para poder competir con la empresa, ¿no? Porque en el caso de ellos tal vez puedan tener a favor los proveedores, entonces tendríamos que también ver de cómo podemos competir con ellos, ¿no? Entonces, al planificar financieramente y de manera real, en este caso, por ejemplo, yo puedo realizar planes de ventas reales, ¿no? Y además que lo puedo ir ajustando diariamente para que en algún caso, por ejemplo, yo he planificado vender tanta cantidad de mascarillas, por ejemplo, entonces puedo vender hasta el 1 de abril, entonces yo tengo que vender 800 de esas mascarillas, entonces tengo que reajustar mis presupuestos para que, por ejemplo, el mes de marzo que ha pasado podemos vender en el caso un poco más en el mes de abril para que podamos conseguir estos objetivos, ¿no? Entonces nosotros mediante un estudio previo podemos determinar cuánto se está cumpliendo en función de nuestros planes de ventas reales, ¿no? Entonces yo voy ajustando ya sea en la parte de arriba los ingresos o las salidas para que de alguna forma puedan recurrir a bueno, en algún caso, si es que no nos fuera tan bien, puedo recurrir a un pequeño fondo de emergencia que tal vez yo pueda tener. En este caso, ese es el riesgo que a veces muchas personas corren cuando elaboran su propio negocio, ¿no? Entonces, a esto nace la pregunta de ¿qué es un presupuesto? Presupuestar es anticiparse, presupuestar, ¿no? Entonces, esto es anticipar, estimar, pronosticar, prever o planear. Y nosotros hacemos esto con varios propósitos. En este caso, el principal propósito es mantener el objetivo claro. En este caso, es también la estimación sistemática de los objetivos de ventas, proyectos, metas financieras claras, ¿no? Además que tenemos un subobjetivo, porque este depende de quién lo haga. Ya yo puedo incorporar los imponderables tal vez en algún caso, pero eso me va a ayudar para que yo pueda reestructurar mi presupuesto, ¿no? Además que también puede haber la posibilidad de que hacer seguimiento a estos objetivos, puesto que estos objetivos me van a mandar resultados, ¿no? Y estos resultados tienen que ser verificados para poder reajustar el presupuesto. Hay distintos tipos de presupuesto, ya, y dónde y cómo puedo llevarlos. Por ejemplo, tenemos el presupuesto familiar, ¿no? Que hay alguno en la casa.
por ejemplo, hay algún presupuesto para compras navideñas, ¿no? Entonces, son presupuestos que indirectamente nosotros los vamos realizando, y ahí eso es en función de nuestro sueldo, de los ingresos que podamos tener, o en algún caso tal vez un alquiler o algún negocio extra. Entonces eso nos va a servir para que nosotros podamos de alguna forma tener amplitud en nuestro presupuesto, ¿no? Y de alguna forma podemos subir las expectativas que tenemos, ¿no? Entre los presupuestos existe el presupuesto familiar, tal vez administrativo de dinero, donde entra el flujo de caja también, tal vez los presupuestos por categorías, tareas, también por servicio, ¿no? En algún caso presupuesto de boda, por ejemplo. En este caso, cuando vas a ir presupuestando paso por paso, y estos son los pasos donde cómo voy a desarrollar el negocio, ¿no? Vamos a determinar la frecuencia diaria, semanal, quincenal o mensual de cómo voy desarrollando ese dinero el cual yo percibo. Paso 2 va a ser regular mis ingresos. Paso 3 va a ser tal vez realizar una lista de los gastos esperados, ¿ya? Y un paso 4 nos va a dar a determinar que en este caso los ahorros para la inversión de tu emprendimiento pueden de alguna forma servir para que tú puedas proyectar el flujo de caja y ver de qué manera yo puedo resolver ahora esos problemas que yo voy a tener en el futuro. Y en este caso no tener que acudir al banco, puesto que yo podría resolverlos de alguna forma, ¿no? En mi negocio. Y lo que tenemos que hacer es evitar el endeudamiento. También tenemos el presupuesto como una herramienta poderosa, porque ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un seguimiento a lo que van a ser las metas, ¿no? Entonces es una herramienta para el servicio de planificación. Además podemos utilizar el apoyo en contabilidad, podemos comparar de manera permanente entre lo que hago y lo presupuestado. También podemos hacer un análisis de los puntos de diferencia en el punto anterior, descubre errores. Entonces, eso nos lanza a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las partes del presupuesto? Y son estas tres. Tenemos el presupuesto, y este presupuesto lo resuelvo conociendo los ingresos y los egresos. De esa manera es la que se va a resolver. Asimismo, hago también mi flujo de caja, donde veo mis ingresos y están los ingresos operacionales directos del negocio, por ventas puede ser, o también los no operacionales que no corresponden al negocio, ¿no? Que son ventas no operacionales, en este caso. Bueno, en este caso, hablando de los ingresos, todo lo que representa facturaciones, ventas, que tengan de alguna forma relación con el giro del negocio, o que en algún caso no tengan relación directamente con el giro del negocio, ¿no? Puesto que eso también va a ser un ingreso. Ahora, si nos enfocamos en los ingresos de la operación, tenemos los gastos de operación que están directos, y también tenemos los egresos no operacionales que están fuera de lo que es mi negocio, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto entonces? Primero hago un listado de ingresos en una frecuencia que puedo escoger, donde hago un listado de frecuencias, hago un listado de gastos variables del mes. Esto directamente puedo empezar haciéndolo en un Excel, ¿no? Donde voy anotando todos mis ingresos, y de alguna forma yo con eso puedo construir mi margen de contribución, donde están los ingresos y esto están reflejados mediante la resta de los egresos. Y este margen de contribución va a ser mi utilidad. Entonces va a ser esto el dinero que yo voy a necesitar, o el dinero que me está entrando si es positivo, o si es negativo, pues el dinero que no estoy teniendo, ¿no? Entonces ¿por qué presupuesto hoy? Porque proyecto mi negocio, porque tengo una relación directa con el costeo, con la contabilidad y la estructura, y también con el margen, ¿no? Y la utilidad y la rentabilidad, para saber cuán rentable es mi negocio. ¿Cómo hago mis ingresos y cómo los desarrollo? En este caso, por ejemplo, hay empresas que en este caso están exentas de
de impuestos, ¿no? En algún caso que pueden servir para que nosotros podamos ver, identificar esos ingresos que pueda tener una empresa. Por ejemplo, en este caso, las empresas pueden manejar el giro del negocio o la operación que de algún lado van a afectar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos hay unos dos cuadros. Por ejemplo, yo quisiera vender en este caso tal vez unos rompecabezas, ya. Eso podría agarrar y utilizar otros tipos de ventas. Por ejemplo, usamos Marketplace, podemos usar las plataformas de redes sociales como ser TikTok, o podemos contratar a un TikToker, el cual pueda de alguna forma incrementar nuestros ingresos, ¿no? Porque lo que se quiere es incrementar estos ingresos y buscar la mejor manera de valorar el tiempo en el presupuesto. Ahora, en este caso, el presupuesto puede valorarse a medida que nosotros vayamos obteniendo las metas claras y planificar, en este caso, tal cual nosotros hemos tratado de invertir todo ese dinero que tenemos, ¿no? Entonces, manejándolo de alguna forma con la eficacia, eficiencia y economía, que esto nos va a servir enfocándonos a la realidad que tengo y la realidad que vivo a nivel empresarial o a nivel social, ya, puesto que en este caso, por ejemplo, si tenemos esta realidad, puedo decir, yo puedo vender 3 de estos productos y esa es mi realidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, tal vez pueda haber otro vendedor o alguna situación donde él puede vender 5, puede vender 7, ¿no? Entonces, yo voy buscándome una meta un poco más agresiva, donde en algún caso no exista tanto la recesión, en este caso del producto que podemos tener, puesto que de alguna forma nosotros nos vamos a enfocar en un presupuesto de manera real. En este caso, teniendo en cuenta que ya los métodos de compra y venta han sido cambiados, por ejemplo, actualmente se maneja mucho lo que es el delivery, ¿no? Entonces directamente tú haces el pedido, viene la persona con la moto, con el auto, directamente agarra el producto y te lo lleva hasta tu casa, ¿no? Entonces, otro método también que nosotros podemos utilizar a nivel de ventas sobre el giro y el negocio de la operación, ya, puesto que este giro nos va a servir para que nosotros podamos adecuar nuestro presupuesto, ¿no? Entonces, este presupuesto de alguna forma va a ser un presupuesto flexible, un presupuesto que se puede ir acomodando en función del tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la venta que nosotros estamos haciendo, donde tenemos un equipo de venta. Ahora, por ejemplo, en la parte de abajo tenemos una clase donde igual de alguna forma se están capacitando para poder realizar la venta y de alguna forma poder llegar al comprador con este producto el cual tenemos que nosotros de alguna forma tratar de incrementar su venta, puesto que es un proceso el cual nos va a servir para que nosotros podamos utilizar esta venta. Entonces son ventas del giro exentas y en algún caso son ventas no operacionales, puesto que por ejemplo podemos vender miel de abeja aprovechando que se viene el invierno, ya, y todas las personas sabemos que usualmente, al menos en La Paz, se van a resfriar, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos en eso y ya tenemos ese tipo de ventas que van a ser ventas no operacionales, que más bien nos van a ayudar para que podamos hacer unas ventas en función de la temporada. En este caso, lanzamos la siguiente pregunta, donde nos preguntamos cuáles son las maneras o cómo organizo mis egresos mensuales, ¿no? Entonces, en este caso, al igual que los ingresos, es necesario que nosotros podamos hacer un listado con esos egresos de mes a mes, ¿no?
Para esto es necesario que podamos utilizar tal vez un cuaderno de apuntes o de alguna forma también utilizar la plataforma o esta aplicación que es Excel, que de alguna forma es la herramienta más básica y es una herramienta clave para que podamos desarrollar todos los cálculos que podamos necesitar, ¿no? Entonces, en este caso, al igual que los ingresos, que igual se van listando, tenemos que ir listando los egresos de mes a mes. Obviamente, tengamos en cuenta que estos egresos tienen que ser en función a lo que se ha presupuestado. Caso contrario de que no se haya presupuestado, bueno, tendríamos que ver una aplicación distinta,